vamos a empezar entonces el tema. Javier, si no te importa, ponme la luz porque no veo nada. Y después ya eso es, ya apagamos la luz para que se vea en la pantalla las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, buenas tardes a todos. La actividad de hoy es la última del ciclo organizado por Tribuna Ciudadana con el nombre de la nueva modalidad de personas y mercancías. Este ciclo de conferencias que ha organizado Tribuna pretende abordar los grandes cambios a los que se enfrenta este sector, que resumo: la introducción masiva de tecnología en los procesos vinculados a la movilidad. Por otro lado, el cambio climático, la necesidad de descarbonización de la economía, dado que el transporte contribuye con aproximadamente el 27% a la emisión de gases de efecto invernadero. Y, por último, la concentración de la población en grandes ciudades y conjuntos metropolitanos conlleva los retos de movilidad urbana, la congestión, efectos nocivos para la salud, calidad del aire, ruido y la despoblación del mundo rural, que todo tiene que ver un poco con el tema territorial. Hoy vamos a celebrar esta mesa redonda con el título de La industria regional y las nuevas oportunidades de negocio de la movilidad eléctrica ante el avance tecnológico y la descarbonización. Es la conferencia o actividad, mejor dicho, número 1249 de Tribuna, que inició sus actividades en el año 1980 ya, hace más de 40 años. Y el tema en concreto de hoy es hablar un poco de Asturias y de esas oportunidades de negocio que pueda presentar este cambio que provoca la descarbonización, y que lo hemos concentrado un poco en el tema de movilidad eléctrica, aunque quizás hablemos de algunas otras cosas que no sea solo movilidad, porque la descarbonización al fin y al cabo pues es el dejar el uso de combustibles fósiles, como sabemos todos, para evitar esas emisiones de CO2. Asturias, también lo sabemos, se ve afectada por este cambio en términos de actividad industrial y, por tanto, de empleo de una forma radical. Nuestro tradicional modelo industrial, basado en la minería del carbón y su consumo en centrales eléctricas y en el resto de industrias como siderurgia, química, metales, etcétera, se ha roto y sabemos que tenemos que sustituir este modelo industrial. La descarbonización conlleva un cambio de esta industria tradicional y una oportunidad de participar en las nuevas industrias y servicios relacionados con este cambio. Sabemos que este cambio va a provocar estas oportunidades de instalación de nuevas industrias y servicios, y Asturias tiene ese reto de incorporarse a esta actividad económica. Para tratar estos temas que hemos hablado, hoy tenemos a Javier Martínez Ríos, director de Movilidad Sostenible en la compañía eléctrica EDP, Carlos García Sánchez, que está al otro lado, director de la Fundación Asturiana de la Energía, Cipriano Fernández, director general de FIBAT Servicios Técnicos, Adriano Mones, director regional de Fenix Contact, y por parte del Banco de Sabadell Herrero tenemos a Jorge Cienfuegos, que es el director de empresas del territorio noroeste, y nos va a acompañar vía telemática el director también de sostenibilidad y estrategia del Banco Sabadell. Muchas gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, y bueno, para mí, que además vengo todas las semanas de Madrid, siempre es además una magnífica oportunidad para conectar con el lugar donde estamos haciendo la principal inversión y el principal esfuerzo por acomodar nuestros productos y por poder vender, que es la región asturiana. Voy a intentar ajustar el tiempo al máximo para incluso, si podemos acortarlo, para luego poder ir al ciclo de las preguntas. Yo me dedico dentro de EDP al mundo, digamos, a la vertical de movilidad eléctrica. Pensamos que es un negocio que hoy no existe, pero que va a ser que existe, pero que no existe con beneficios. Todavía estamos en una fase en la que estamos invirtiendo y estamos apostando por ello, pero que tiene un potencial importantísimo, pero sobre todo vemos que es un camino solo de ida. Sabemos que España hoy tiene 28 millones de coches rodando por la calle,
que el Plan Nacional de Energía y Clima fija 5 millones de vehículos, 3,6 millones de coches, ya coches, que serán eléctricos enchufables en el año 2030. La verdad es que dicho así no parece tan complicado, la realidad es que hoy hay 100.000, ¿no? Aproximadamente, alguno más, pero rodando por la calle. Crece mucho, pero todavía es pequeño. Pero ahora es cuando hay que empezar a trabajar, ¿no? Me pedías, Enrique, que no hablara solamente de movilidad eléctrica. Yo puedo hablar mucho más de movilidad eléctrica de otra cosa, porque hoy es el negocio que entendemos que tenemos que trabajar porque crecerá más en los próximos años. Pero no venimos de aquí. EDP hasta hoy ha operado algunas estaciones de gas natural comprimido, de gas para transporte, tanto en Asturias como también fuera de Asturias, en el País Vasco, por nuestra relación con Nuestregas, con las distribuidoras y comercializadoras de gas en el País Vasco. Entendemos que es un negocio que va a continuar, pero que poco a poco va a ir cayendo, como el del petróleo, y que el que más va a crecer es el de la movilidad eléctrica, del que luego doy 2 notas solamente para poder dejar al resto de compañeros hablar. A partir de ahí, la siguiente ventana es la del hidrógeno, en la que podremos empezar a sustituir algunos cacharros que se muevan. Yo no me atrevo a decir qué coches todavía, no creo que sean los coches los primeros que vamos a ver, pero sí, desde luego, vamos a empezar a ver, perdón, no hablo de cacharros, vamos a empezar a ver camiones, desde luego barcos con total seguridad, trenes, otro tipo de elementos de la movilidad que van a estar impulsados por hidrógeno, por elementos, por motores de pila de hidrógeno o por tecnologías de pila de hidrógeno, y en la que Asturias ya sabemos que va a ser uno de los protagonistas en el nivel nacional y que además EDP ya ha anunciado que va a hacer una apuesta activa por transformar los activos de generación, por transformar nuestra presencia en el Principado de un generador de electricidad, de un generador distribuidor y comercializador de electricidad tradicional, que empezaba en el carbón, los ciclos combinados y las renovables, a también ser un productor de hidrógeno verde, ¿no? Yo me pongo un poco romántico, y perdonad que me pongo un poco, estas son las horas. Fijaros que si somos capaces de transformarnos en un Arabia Saudí, somos capaces de transformar un país que es capaz de poder fabricar combustible para mover cosas, podemos tener una grandísima oportunidad. Y esto es factible, queda muchísimo, queda tiempo, queda inversión, queda mucho trabajo, pero lo estamos viendo. En el transporte, ya digo, no me atrevería a hablar de coches, no está en mi negocio directo y además no lo vemos en el corto plazo, pero creo que sí que es una realidad que va a venir en el transporte en poco tiempo y en la que creo que el Principado, que Asturias va a tener un papel en la generación, en la fabricación de este hidrógeno renovable, pero también en su industria de transportes y todo lo demás. Respecto a la movilidad eléctrica, bueno, ¿qué podemos decir? Lo que os decía, solamente podemos crecer. Hoy, cuando vemos el mercado de coches, yo antes de dedicarme al mundo de la energía, del cual sé bastante poco, Carlos, lo siento, de energía domino bastante poco, porque me he dedicado todavía a vender coches, al mundo del automóvil. Entonces vengo del otro lado, del oscuro mundo de estos que no quieren todavía vender coches eléctricos, porque se niegan. La verdad es que aguantan bastante, ¿no? Pero que es un sector que está absolutamente obligado a tener que reconvertirse. Hoy los fabricantes de coches se enfrentan a multas multimillonarias a nivel europeo por transmitir o por pasarse del CO2 que tienen que producir. Esto quiere decir que yo vendo 1 millón de coches o medio millón de coches en Europa. Europa me va a contar las emisiones de todos esos coches cada vez que los vendo y cuando me pase una determinada cantidad pagaré una multa por cada gramo de CO2 que emita estos de los coches. Y eso quiere decir que, y por supuesto nos tengo que decir que hoy les han puesto un listón para saltar y cada año se lo van a seguir subiendo hasta que el listón sea de 0. Señores, no pueden vender. Si ustedes quieren vender coches de lujo que emitan mucho, tendrán que pagar millonadas por él porque hemos decidido que este camino es solo de ida, ¿no? Los fabricantes de coches y las distribuidoras de coches están enfrentándose a este reto. Yo creo que lo podéis ver todos en la televisión. Es complicado encontrar un anuncio de coches que no sea de coches eléctricos, ¿verdad? Cuando es verdad que el mercado no es exactamente esto, pero porque tienen que poder hacerlo y el mercado está empezando a responder. Por terminar, nosotros lógicamente intentamos ponerlo fácil, intentamos distribuir, intentamos generar puntos de recarga en la calle, sabemos que esto es una de las barreras, intentamos crear soluciones para que en las casas de las personas podamos instalar puntos de recarga, para que las empresas tengan posibilidades de poner su propia infraestructura para ponérselo fácil. Tratamos de hacer una parte pequeña de todo esto, pero en esto quien de verdad nos va a escribir la agenda van a ser las personas, los clientes. Quien cambie de coche mañana, tuviera un coche diésel o gasolina y le convenzan o llegue el momento de que su coche lo cambie por un coche híbrido enchufable primero y luego eléctrico, ¿no? Hoy no estamos, yo lo digo con humildad,
pero sobre todo con la responsabilidad de que desde luego soy uno de los que tiene que trabajar muchísimo por esto. Digo, no Javier Martínez, sino también EDP y todos yo creo los que estamos en la mesa, porque hoy estamos solucionándole el problema a muy poquitos. Y entonces, como son muy poquitos, nos perdonan mucho. Pero esto es lo que tenemos que ir mejorando cada vez más, ¿no? Y el ejemplo es claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo, me repito mucho, los que me habéis oído alguna vez, lo siento mucho. Estamos en el punto en el que los teléfonos móviles empezaron a surgir. No sé si os acordáis, ¿quiénes tenían teléfonos móviles hace 20 años? 3 tipos de personas. Los ejecutivos, a los que su empresa les regalaba o les daba todos los juguetes, el coche, no sé qué, no sé cuánto, y el teléfono móvil, que era una cosa muy grande. Las personas que estaban enamoradas de la tecnología y entonces se compraban el teléfono móvil porque tenían que tener lo último de lo último de lo último, o las personas que, porque tenían mucho dinero, les apetecía consumir, además consumían esto. Esas personas eran muy poquitas y se enfrentaban a muchísimos problemas. Tenían un teléfono móvil que pesaba 10 kilos, que no podían llamar a nadie porque no tenía cobertura y encima cada vez que llamaban costaba una barbaridad. Y eso aguantó un tiempo. Pero un día cambió. Cambió hasta el punto de que nos regalaron teléfonos móviles en las gasolineras, desde luego los bancos con total seguridad, bueno, en todos los sitios nos regalaron un móvil, ¿no? Y pasó a ser algo de nuestro día a día, ¿no? Bueno, ese punto todavía no ha llegado, vamos a ser realistas, no ha llegado, pero no estamos muy lejos. Y entonces, me vais a perdonar, lo voy a decir a lo burro, tenemos que apretar mucho el culo, porque hay que trabajar mucho para que cuando ese punto llegue, y siempre pongo de ejemplo a mi pobre hermana, mi hermana que se queda sin gasolina en el coche con los niños detrás porque no ha calculado, sea capaz de tener la misma experiencia con el coche eléctrico sin tener que tener 10 aplicaciones en el teléfono móvil para cargar el coche o tenerse que hacer un especialista en electricidad por si la carga es monofásica o trifásica, que no le interesa, es que no sabe lo que es. Y este yo creo que es nuestro gran trabajo, ¿no? El trabajo de EDP y también el de, yo creo que de otra parte, y un trabajo muy bonito que tenemos por delante. Esto, acabo ya, creo que me queda un minuto. El día que vayáis a un concesionario y os ofrezcan el mismo coche, me da igual que sea grande, pequeño, mediano, todoterreno, no sé qué, y digan, mire usted, tiene el modelo gasolina, el modelo diésel, el modelo híbrido enchufable, el modelo eléctrico y el modelo de gas, todos cuestan lo mismo, elija usted el que mejor le convenga. El eléctrico tiene 400 kilómetros de autonomía y se carga en 20 minutos. Y en España hoy hay 10.000 puntos de recarga, hay 100.000 puntos de recarga. Objetivo que el gobierno marca en menos de 3 años. La verdad es que es un objetivo bastante complicado de poder llegar, pero que llegaremos. Yo estoy convencido que vamos a llegar. El día que eso pase, habrá muchas personas que digan, ¿y para qué me voy a comprar un coche diésel? Si ya no por el dinero, sino porque tengo que ir a echar gasolina y el otro lo cargo en mi casa todos los días y salgo con él, ¿no? Ese día nosotros lo fechamos, no nosotros porque nos ha parecido, sino que muchas consultoras, mucho ámbito de estudios y sobre todo Noruega y Holanda, los dos grandes países que esto lo llevan, lo fechamos en el entorno del 2024 al 2025. La verdad es que esa fecha se va adelantando, es curioso, ¿eh? Nos estamos adelantando cada vez más a esa fecha. Es verdad que vamos a ver si la crisis de suministros y todo esto nos lleva a tocar esa cifra. El día que esto pase en el año 2024, la realidad será esta, lo que tendremos que hacer será estar a la altura, claro, porque ese día ya no nos van a perdonar. Ese día hay alguien que se quedará sin batería, además de sin gasolina, hay alguien que tendrá que tener la tarjeta de crédito y poder pagar en un punto de recarga y no tener 15 aplicaciones, hay alguien que no le interesará un kilovatio hora, simplemente lo que le hará es que le convencerá más comprarse un coche eléctrico, ¿no? Y yo creo que nada más por mi parte, después en el turno de preguntas lo que pueda ayudar. Bueno, pues Adriano, tienes la palabra. Muchas gracias, Enrique. Te ha faltado comentar, cuando dices lo del teléfono siempre cuentas que al principio era para pijos. Bueno, he dicho y el coche eléctrico también. Sí. Pues luego eso se fue socializando. El coche eléctrico no son los de la tecnología, son los del medio ambiente, pero también son esos. Y ahora todo el mundo tiene un móvil y dentro de unos años, como bien dices, tendrá un vehículo que estoy convencido que va a ser eléctrico. Yo quería empezar trasladando una cuestión que siempre me gusta comentar, al hilo de que aún nos encontramos en la prehistoria de un cambio radical. La energía y el transporte son dos vectores de desarrollo social, de cambios radicales en la sociedad, y la movilidad eléctrica es energía, es transporte y es algo todavía mucho más trascendente, que son las tecnologías de la información y la comunicación. A la energía y el transporte, cuando se le acompañó la escritura, se produjeron las grandísimas evoluciones de nuestra sociedad. Bueno, estamos ante un cambio de esa magnitud. Eso, insisto, estamos en la prehistoria. El otro día coincidíamos Javier y yo en Madrid presentando un proyecto que se cerraba
que consistía en poner 40 puntos de recarga a lo largo de la península ibérica que permitieran cruzar desde Portugal a Francia, atravesando España. 40 puntos de recarga entre los señores de EDP, los señores de Iberdrola, de Endesa, de Repsol, de Ibil y de GIC. Cuando contemos a nuestros nietos que vimos el despliegue de los primeros 40 puntos de recarga que unían Portugal con Francia, nos van a mirar incrédulos, porque les va a costar entender lo que realmente les estábamos contando. Y es que hubo un momento que no se podía cruzar de Portugal a Francia si no hacías un despliegue masivo con un esfuerzo ingente, contando con el núcleo duro de la generación y distribución de energía en este país. Y eso ha sido antes de ayer. Otra cuestión que a mí me gusta poner encima de la mesa, vinculando un poco la oportunidad que tenemos en desarrollar desde un ámbito local para que tenga un alcance global. Por mucho que prediquemos la bondad del vehículo eléctrico frente a otras formas de moverse, el impacto ambiental que estamos evitando al hacerlo, y sabemos que esta es una cuestión que a las generaciones actuales y futuras les preocupa cada vez más. Si nosotros no somos capaces, a la vez que el factor higiénico, es decir, a la vez que el precio de las baterías va bajando, que la autonomía de las baterías se va incrementando y que hay cada vez más infraestructura de recarga, esos son factores higiénicos. Si no provocamos la aparición y consolidación de los factores motivacionales, el despliegue masivo que se espera de la infraestructura y de la flota de vehículos no va a ser tal por una cosa: por estar olvidando al usuario o por no estar contando con él, que es la figura clave a la hora de adoptar la movilidad eléctrica de una manera global. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues aparte de estas cuestiones higiénicas, que son las que hay que cubrir sí o sí tecnológicamente y económicamente, hay otra mucho más relevante, que es la de universalizar, homogeneizar una experiencia de uso, que a día de hoy no existe. Nosotros, como usuarios del vehículo eléctrico, como early adopters, que dicen los ingleses, como pijos, nos da igual que nos den por el saco las compañías eléctricas, los mantenedores de las infraestructuras de recarga, que tengamos que estar colgados del teléfono llamando al servicio de mantenimiento de un punto de recarga que no funciona, como cuando no te funcionaba internet en el año 94, o como cuando no tenías cobertura al teléfono móvil cuando salías de los núcleos urbanos. ¿Por qué? Porque nos da igual, somos pronto adoptantes de una tecnología disruptiva, y por ese motivo, gracias Javier, a ver, ahora, es que se había ido la imagen, Daniel, disculpa. Por ese motivo nosotros obviamos una serie de cosas que el gran público no está dispuesto a obviar. Y lo que el proyecto del que espero hablaremos a continuación, que se trata de desarrollar infraestructuras de recarga de acceso público que puedan ser utilizadas con un sistema universal, aunque parezca mentira, a día de hoy no existe, y es lo que supone un cambio radical muy a corto plazo a la hora de continuar promoviendo la adopción de esa movilidad eléctrica. Y yo creo que eso es algo que tenemos que ser conscientes de que se está desarrollando de forma incipiente en Asturias, y que además lo estamos haciendo de manual, porque es una iniciativa público-privada. Aquí está el representante del Gobierno del Principado de Asturias a través del brazo armado que tiene para hacer políticas energéticas, y contamos con unos señores que generan y distribuyen energía, unos señores que financian el despliegue de esas infraestructuras ofreciendo distintos productos financieros, aparte de integrarlo en su estrategia de sostenibilidad. Contamos con un fabricante de infraestructuras de recarga ubicado en Gijón, y con una multinacional que lleva 40 años operando en Asturias, que es la que suministra los sistemas de conexión. Si no somos capaces de, entre personas y empresas tan afines por distintos motivos, y desde hace muchos años, de abordar una iniciativa de semejante alcance, y por muy grande que nos parezca, no la intentamos llevar a cabo, creo que cometeríamos un error imperdonable, y eso es lo que estamos haciendo. Y lo dejo ahí, Enrique, para que el resto de los intervinientes lo puedan hacer, y luego, como decía antes Javier, podamos tener un debate al respecto. Cipriano, tienes la palabra. Muchas gracias por invitarnos a este foro. Bueno, yo llevo en el sector del material eléctrico pues cerca de 30 años. Falta un poco más de potencia. De potencia. O bajarme el cacharro un poco más abajo. Acércate al micro, si es se oye, ¿no? Bien.
decía que, que yo llevo en el sector de la fabricación de material eléctrico unos 30 años. Obviamente, desde un punto de vista tecnológico, no se oye. No se oye nada. Ponemos este a ver qué pasa. ¿Pongo este? Un poquito. No, pues no llego. Pues tampoco, porque a lo mejor lo rompo y tampoco se trata de eso, ¿no? ¿O qué? Ah, mira, vas a cantar. A ver. A ver, lo pongo aquí. Ahora se oye, sí. Bien. Ya no sé dónde no se me había oído, pero bueno, empezaré. Sí. Bien. Decía que en el sector del material eléctrico llevo trabajando aproximadamente unos 30 años. Desde un punto de vista de la tecnología, ya hace muchos años que se hablaba y se pensaba, ¿no?, en la movilidad eléctrica como un futuro hace ya muchos años. Yo también participé en el 2008 en un primer intento de despliegue que hubo a nivel europeo. En el 2008 nosotros fabricábamos puntos de recarga y se instalaban. EDP instaló en Asturias, instaló en Madrid, en otros sitios, puntos de recarga. Claro, la tecnología de la que estamos hablando en el 2008 pues era la que teníamos acceso en aquel momento. Eran unos coches que en aquel momento nos parecían preciosos. Mirad qué coche eléctrico tengo más bonito, no hace ruido y tal, ¿no? Y aguantaba 60 kilómetros la carga de la batería. Había que cargarla en un enchufe como el que enchufamos una lámpara y demás, y tardaba un montón, ¿no? Pero en aquel momento nos parecía muy interesante, la tecnología rompedora. A nivel de negocio, pues no lo fue tanto, porque en el 2008 teníamos todos muchas ganas, mucho interés, pero rápidamente vino la crisis y nos puso a todos en nuestro sitio, ¿no? No había lugar para hacer unos esfuerzos económicos a todos los que intervenían de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, el tiempo y la tecnología ha ido en camino. Ahora hay un listado de automóviles eléctricos en prácticamente cualquier marca, donde yo no creo que nadie tuviese necesidad de algo que no esté en los portafolios de las marcas, y lo que nos anuncian que van a venir, pues yo creo que todos sabemos que va a ser una verdadera avalancha, ¿no? Pero claro, una vez que ya hay disponible el automóvil, hace falta un despliegue adecuado, un despliegue de puntos donde se pueda recargar. Y ahí es donde bueno, pues las ayudas de los planes MOVES 1, MOVES 2, MOVES 3 han ido colaborando de una forma muy intensa, y donde las compañías eléctricas fundamentalmente han ejercido un labor de liderazgo, un papel de liderazgo que también es cierto que es el que le corresponde, ¿no? Pero al final todo esto hay que fabricarlo. Es decir, todo esto es muy bonito, son palabras y tal, todo esto es soft, pero al final hay que enchufarlo en algún sitio, y ese sitio, ese punto de recarga, tiene que dar kilovatios y voltios y amperios y hacer que las baterías se carguen, ¿no? Y esa es un poco la labor en la que estamos ahora mismo nosotros, con un proyecto realmente muy interesante. Es un proyecto realmente innovador, el proyecto CardPlay, en el cual se podrá pagar con una tarjeta universal sin tener que descargar decenas de apps particulares ni tarjetas privadas, cada uno que las vaya a utilizar, ¿no? Es un proyecto que aparentemente parece no muy complejo desde un punto de vista tecnológico, y no lo es. Es decir, la tecnología es relativamente accesible, hay que hacer que funcione todo junto, que eso es harina de otro costal, pero es accesible. Y yo creo que lo más importante de todo esto es que un proyecto como este, que es rompedor, pues lo hemos conseguido gracias a que hemos colaborado varias entidades, varios actores en todo esto. No ha sido el impulso de uno solo que se lo ha hecho todo, se lo ha comido y lo ha desplegado, ni lo ha fabricado y lo ha puesto a la venta y se lo han comprado. No, ha sido una colaboración en la cual tampoco nos ha llevado tantísimo tiempo. El proyecto lo empezamos a desarrollar en el mes de abril, tuvimos la primera reunión, y a partir de ahí todo fue unir las piezas hasta que lo presentamos hace 2 semanas en el Niemeyer, ¿no? Por lo tanto,
yo creo que eso son una experiencia muy importante, una experiencia importante, muy importante diría yo. Es decir, a veces hay cambios significativos en la sociedad, en los usos, que se hacen mejor cuando se juntan actores y colaboran en vez de compiten, ¿no? O sea, una sociedad más colaborativa que competitiva yo creo que facilita a veces el desarrollo de algunos proyectos importantes. Bueno, luego contaré alguna cosa más en relación con esto, pero yo creo que ya he agotado mis minutos o más, ¿no? El micrófono no sé si lo vas a necesitar. Te lo cedo. Pero le vamos a dar paso, le vamos a dar paso a Daniel Cordeiro, que es el director de Estrategia y Sostenibilidad del Banco de Sabadell. Entonces va a intervenir por vía telemática y únicamente casi pásame el micrófono para acá, para que no haya por ahí interferencias, y lo vamos a hacer a través del ordenador de Adriano. Muy bien, ¿se me oye? ¿Se me escucha? Se te escucha Desde aquí bajo, sí, pero podemos a lo mejor ponerlo más por bueno, Lo único que tengo que poner el micrófono. Con el micrófono. ahí, en el ordenador. Sí, a ver, sí. Quizás. No sé yo si es una buena idea. No lo sé si es una buena idea, pero porque antes nos funcionó bastante bien. Es que antes nos funcionó bien. Ahora no somos capaces de subir el volumen. el volumen aquí en el ordenador está a tope, tendría que ser allí. Yo creo que se puede oír. ¿Y lo oís vosotros? Sí, aquí estoy yo últimamente. Sí. A ver, Venga, ¿puedes adelante hablar? Daniel, cuando Daniel. quieras. Vale, pues desde luego agradecer a la asociación Tribuna Ciudadana por la organización y la invitación a este evento. La verdad, también vuestra comprensión por hacerlo de manera telemática. Me hubiese encantado participar de forma presencial, más aún porque sé que mi buen amigo Jorge Cienfuegos me hubiese invitado a una buena falada o a un buen cachopo, y esto sería seguramente un buen momento para disfrutar de Oviedo. Yo creo que desde luego el tema sostenibilidad es el tema que está en el orden del día. Hoy en día pues me dedico a toda esta temática, y yo creo que lo bueno de escucharos antes es escuchar ese entorno que estamos desplegando, ese entorno colaborativo que hacía referencia a Cipriano, ¿no? Que vivimos en la economía, en la administración, en distintos agentes económicos, en la sociedad en general, y que lo que nos ayuda es al final a aunar esfuerzos y encontrar soluciones que al final tenemos que buscar, porque lo que tenemos por delante nos impacta a todos. ¿Qué podría contar en esta primera introducción? Bueno, desde el punto de vista, y que estaremos todos de acuerdo, el tema sostenibilidad es un tema central hoy en día en la economía. Nos está cambiando, pues como decía inicialmente Javier, el modelo productivo, el modelo industrial, porque hay esa necesidad de transformar, y hay esa conciencia ya de esa transformación. Y creo que también esa demanda que hacías referencia, Adriano, pues ya existe esa demanda, o empieza a haber cada vez más esa demanda de servicios, de productos que sean más respetuosos con el medio ambiente y también con aspectos sociales. Javier hablaba de la comparación con el móvil. Nosotros, dentro del sector, o como bien aquí en el banco, nos gusta hacer la comparación con la revolución de la digitalización, que al final nos ha cambiado completamente la manera de hacer el negocio de nuestras vidas, en definitiva, ¿no? Y esto yo creo que es un poco lo que nos está pasando con todas las temáticas relacionadas con sostenibilidad. Desde luego, en el Banco Sabadell tenemos ese firme compromiso con la sostenibilidad, y para ello, pues lo que hemos decidido es incorporar de forma transversal en todo nuestro modelo el concepto de sostenibilidad, y asegurar que pues, es un elemento fundamental en nuestra estrategia. Creo que esperamos un poco para debatir en las preguntas un poco en más detalle qué significa esto de la sostenibilidad dentro del sector bancario, y estoy a vuestra disposición también para cualquier tipo de pregunta que tengáis. Gracias. Muy bien, gracias Daniel.
Paso la Quedo yo. palabra a Carlos García Sánchez de la Fundación Asturiana de Energía. A ver, ¿se oye bien? Sí. Perfecto, entonces no me hace falta... ¿Qué hiciste tú? No sé, yo lo voy a pagar. Bueno, soy el último, ya se ha hablado bastante sobre muchos temas. Enrique lo que me ha pedido es que amplíe un poco el foco. Movilidad eléctrica es de lo que venimos a hablar y hablaré un poquito al final, pero bueno, vamos a ampliar un poco el foco en cuanto a lo que tiene que ver con transición energética en general. Bueno, lo primero, por supuesto, agradecer a la Tribuna Ciudadana el hecho de que estemos hoy aquí y que inviten a la Fundación Asturiana de Energía a este evento. Bueno, podemos estar de acuerdo o no en la transición energética, nos puede gustar más o menos, pero lo cierto es que es totalmente irreversible. O sea, y la cuestión está en si la vamos a hacer bien o la vamos a hacer mal. Si la hiciésemos mal, lo que ocurriría sería que reduciríamos las emisiones de CO2. EDP reduciría sus emisiones. Arcelor, por ejemplo, podría no estar aquí porque no se ha descarbonizado. Efectivamente, bajaríamos las emisiones de CO2, pero bajaríamos el empleo y bajaríamos la actividad económica también. No es esto lo que queremos, evidentemente. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos eso. Al final, la transición energética la queremos hacer bien. Lo que queremos es que las emisiones bajen, porque tenemos que descarbonizar la economía sí o sí. Esto es un objetivo mundial, europeo, que es al final quien lidera todo esto a nivel mundial. A nivel nacional, pues también, y a nivel regional comentaría algunos aspectos en cuanto a los objetivos que tenemos, y por tanto esto lo tenemos que hacer sí o sí, como decía. A partir de ahí lo podemos ver como un reto y una amenaza, o lo podemos ver como una oportunidad. Yo soy de los segundos, los que queremos verlo como una oportunidad. En movilidad eléctrica, por supuesto, pero en general, ¿no? Nosotros, para intentar hacer las cosas bien, hemos elaborado, por encargo de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, la Estrategia de Transición Energética Justa, y ahí hemos fijado una serie de objetivos. No es que lo hayamos hecho nosotros solos, porque esto ha sido una mesa de trabajo en la que han participado todas las empresas de la región que tienen algún interés en materia energética, pero también en el apartado industrial o en el apartado incluso del sector primario y terciario. A partir de ahí, lo que nosotros planteamos es un objetivo 2030 en el que efectivamente la economía asturiana estará descarbonizada. Bueno, estaremos en el camino de estar descarbonizados. ¿Qué significa esto? Significa que intentaremos, los objetivos que tenemos son de un consumo de energía primaria que baje en torno a un 26%, una producción eléctrica que esté en el 72% en cuanto a energías renovables, ahora estamos en bastante menos evidentemente, y luego una reducción de consumo de energía final en torno al 9%, que no es que sea demasiado, pero es cierto que aquí el consumo de energía final en Asturias es muy distinto a lo que ocurre en el resto de España. 2/3 es el sector industrial, por lo tanto tenemos que cuidar mucho el sector industrial, es difícil reducir el consumo en él. Evidentemente va a haber proyectos de eficiencia energética en todos los sectores de actividad y iremos viendo qué palancas en las que podemos trabajar. Hemos identificado diferentes líneas de trabajo y proyectos específicos que las empresas nos han ido contando, no es algo que estemos inventando nosotros. En esta estrategia energética la inversión estimada está en torno a unos 6.500 millones de euros de aquí a 2030. Entendemos que con esa inversión, que por supuesto es una inversión pública y una inversión privada, sobre todo una inversión privada, lo que vamos a conseguir es generar empleo neto. La idea que tenemos y el objetivo que tenemos es alcanzar los 6.300 empleos creados netos. Venimos evidentemente de un empleo muy enfocado a unos sectores de actividad que van reduciéndose, tiene que ver con el sector de minería, pero también algunos procesos industriales, pero hay otros en los que se generan nuevos modelos de negocio. En el caso de movilidad eléctrica es un caso paradigmático de lo que estoy comentando. Nichos de empleo, nichos de actividad económica nueva. Pues desde el punto de vista de producción, y antes lo ha comentado también Enrique y lo ha comentado yo creo que también Javier, el hidrógeno. El hidrógeno, la verdad es que hemos identificado proyectos que si se cumple la 10ª parte seremos punteros en España.
tenemos identificados más de 22 proyectos a día de hoy. Esto va cambiando, esto va creciendo, va creciendo día a día, y estamos en unos valores de inversión muy elevados. Es cierto que las empresas que están detrás son empresas punteras, y muchas de ellas asturianas, porque tenemos un tejido industrial muy potente y tenemos unas capacidades industriales y energéticas fruto de la experiencia, de la tradición que tenemos en Asturias, muy elevada, y que otras comunidades no tienen. En el caso del hidrógeno, además, tenemos una ventaja con respecto a otras regiones, que es que tenemos consumo también. No solamente producimos, sino que también tenemos consumo, y es una parte clave que quizá nos diferencia de otros. En el apartado de movilidad, efectivamente, hay muchos elementos que se han comentado. Hay otros más que me gustaría comentar, no solamente movilidad. Otra palanca que hemos visto es la rehabilitación energética de edificios, que también puede estar asociada al tema de movilidad, en la parte de lo que tiene que ver con urbanismo. Veremos una producción de energías con energías renovables muy intensa de aquí a 2030. Como decía antes, la producción eléctrica estará en torno si se cumplen los objetivos, al 72% utilizando energías renovables, lo cual es muy importante desde el punto de vista de cambio en lo que estamos acostumbrados en Asturias. Y no estamos hablando de reducir demasiado esa producción eléctrica. En el año 2017, si no recuerdo mal, estábamos en torno a 14.500 gigavatios hora, y en el 2030 estamos hablando en torno a 13.000, y el 72% de ello va a ser renovable. Por lo tanto, va a haber otra serie de energías que van a tener más importancia. Ya la tienen ahora, pero bueno, estamos hablando en torno a un 42% de energía eólica, que va a ser otro de los focos de atención que se vaya a tener. Tenemos el almacenamiento. Y por último, comentar un poquito del tema de movilidad. Movilidad, vamos a hablarlo desde el punto de vista más completo, que es movilidad sostenible. Evidentemente, movilidad eléctrica va a jugar un papel muy importante. Se habla de un objetivo a 2030 de 5 millones o 5.200.000 vehículos de distinta tipología. Si eso lo trasladamos a Asturias en el porcentaje de PIB o de superficie o de población, pues estaríamos hablando en torno a unos 110.000 aproximadamente en ese entorno, y eso pues genera unas oportunidades de negocio interesantes, tanto desde el punto de vista de fabricación de componentes, que es una parte en la que el sector industrial asturiano juega un gran papel, como desde el punto de vista de infraestructura. Aquí tenemos pues un ejemplo claro con EFIBAC, pero evidentemente este sector es un sector que va a crecer muchísimo. En la parte de operación y mantenimiento también se prevé un incremento de empleo asociado a movilidad eléctrica. Esos puntos de recarga, ese despliegue, pues no funciona solo. Evidentemente hay que gestionarlos, hay que operarlos, pero también hay que mantenerlos, tienen que funcionar bien. Esa experiencia de usuario tiene que llevarnos a que los puntos funcionen bien y no tengamos esos problemas que comentaba Javier. Oye, que es que tengo que llamar porque este punto no funciona y me quedo aquí. Esto no nos lo podemos permitir, y por tanto ahí va a haber una generación de empleo importante. En definitiva, esos 6.300 puestos de trabajo que se crean, o que el objetivo es crearlos, son netos, por lo tanto podemos ver que hay muchos sectores de actividad que van a crecer. Hay unos modelos de negocio en movilidad eléctrica que también estamos viendo emergentes. Estamos viendo que la movilidad también es un servicio, y estamos viendo empresas, además Asturias en eso yo creo que es, bueno, no sé si pionera, pero por lo menos tiene dos empresas como Guppy High Mobility que lo están haciendo muy bien, y que nos generan servicios de movilidad. No solamente tenemos que pensar en compra de vehículo eléctrico, sino también la utilización de servicios de movilidad, y todo ello nos va a llevar a un modelo totalmente distinto, en principio descarbonizado, descentralizado, y esos son los retos que tenemos de aquí a 2030, y teniendo en cuenta ya el objetivo de 2050, que bueno, algunos de nosotros ya estaremos jubilados, pero bueno, la idea sería que en 2050 estemos completamente descarbonizados. Este sería un poco el panorama general de lo que nosotros vemos. Insisto, no lo que nosotros vemos, sino lo que también las empresas nos han comunicado y nos han identificado en cuanto a los proyectos que pueden existir en Asturias. Y por último, en cuanto a este proyecto, FAE no se podía quedar fuera, evidentemente, el proyecto en el que se habla de una mejor experiencia de usuario de movilidad eléctrica, pudiendo pagar
mediante una tarjeta financiera, en vez de utilizar aplicaciones que se han gastado un dinero, evidentemente, las compañías eléctricas y que funcionarán muy bien, pero es cierto, si quieres pasar la península desde Asturias hasta Cádiz, pues probablemente tendrías que utilizar 3, 4, 5 o más aplicaciones, eso es complejo. Con este proyecto que se presenta, una parte de las barreras que existen en la movilidad eléctrica se elimina. Por lo tanto, bueno, ese es el panorama general y luego, si queréis, podemos comentar alguna cosa más. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Bueno, se abre el turno de preguntas. Yo quisiera también que vosotros, los miembros de la mesa, también os pudierais preguntar entre sí y, por supuesto, el público también. Yo sí quería hacer una primera pregunta desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera. Bueno, no sé muy bien qué quiere decir la palabra sostenibilidad financiera, porque parece que sostenibilidad financiera es que un proyecto sea viable financieramente hablando, y eso vale lo mismo para la movilidad que cualquier otro tipo de proyecto. Yo supongo que estamos hablando de otra cosa, porque se está también hablando que, digamos, las entidades financieras van a dejar, y los países en general, van a dejar de financiar proyectos relacionados con los combustibles fósiles. ¿Esto es así no sé, ¿esto es así o no? Realmente, ¿en qué consiste esa sostenibilidad financiera? ¿Qué posibilidades de financiación, o es que tiene prioridad este tipo de proyectos, digamos, de energías renovables o relacionados con la movilidad eléctrica, en general con la descarbonización? ¿O qué está pasando en el mundo financiero con esta cuestión? Daniel, no sé si has oído la pregunta. Sí, finalmente. Gracias, Enrique. Bueno, el concepto de sostenibilidad financiera es un concepto amplio, obviamente. Es la incorporación del concepto de sostenibilidad, como decía antes, en la forma de gestionar la entidad, siendo que esa gestión pues, se termina visualizando a nivel de modelo de negocio, a nivel de gestión de riesgos y a nivel en definitiva, de relación también que tenemos con nuestros grupos de interés. ¿Qué significa este concepto? Pues significa que nosotros pues, tenemos y estamos incorporando ese concepto en plenitud en la manera en cómo valoramos los riesgos de la entidad y que, por ende, pues, tomamos decisiones en función del riesgo que tiene asociado. Los combustibles fósiles, como decías tú, un poco lo que ha surgido estas semanas, ¿no? A nivel de COP26, que ya se empieza por primera vez a hablar de fijar límites, ¿no? A nivel de lo que serían los motores de combustión, a nivel de la utilización de ese tipo de elementos para generar energía, entre otros, o movilidad, ¿no? Entonces, obviamente, ese riesgo tiene que estar incorporado en la toma de decisión y ver qué impacto podrá sufrir y tener a nivel de proyectos de financiación. Nosotros, pues a la hora de incorporarlo y cómo introducimos la sostenibilidad, pues seguimos actuando en distintos ámbitos. Desde luego, el primero es la manera como hacemos la financiación, ¿no? Y acompañamos esa transición de las entidades que sí tienen ese interés en ir hacia la economía sostenible, y ahí pues financiamos proyectos de energías renovables, pues tenemos una elevada especialización en sectores para asegurar que pues cada uno de los sectores y los retos que tiene pues son debidamente pues, asesorados por parte de la entidad en sus clientes, pero también hacemos otro tipo de elementos que ayudan a provocar esa financiación o esa, como decías tú, esas finanzas sostenibles, y provocamos pues la existencia de flujos y soluciones de inversión
que sean efectivamente sostenibles, asegurando pues entre nosotros pues, la existencia de un marco de emisión de bonos que está alineado con los ODS fijados por las Naciones Unidas, o también pues generando vehículos de inversión donde pues promovemos el desarrollo de energías renovables. Por ejemplo, el caso de Cinia Renovables es una entidad que hemos generado pues hace más de 20 años y que pues, ha tenido un histórico a nivel de lo que es proyectos de energías renovables bastante significativo. Te diría que a lo largo de estos años hemos gestionado más de 2.300 megawatts. No soy un experto en las medidas, pero me genera pues tranquilidad a decir el número. Y sabemos que hoy en día en Carretera pues tenemos más de 500 megawatts bajo nuestra gestión. También yo creo que ahí, en ese elemento de finanzas sostenibles, gran parte del trabajo que el banco hace tiene mucho que ver con cómo nosotros ayudamos a las empresas a hacer esa transición en el momento de asesorarlos, en el momento donde nosotros anualmente hacemos una conversación con nuestros clientes y introducimos esta temática y hacemos una reflexión con nuestra base de clientes para ayudarles a pues, hacer ese camino y encontrar soluciones, y también pues, en otras formas, como pues, no sé si habéis podido asistir, nosotros hacemos unas sesiones de formación en el Hub de Empresas en el cual pues, intentamos debatir en función de qué tipo de sector las problemáticas que existen en el ámbito de la sostenibilidad. Por último, solo comentar pues, este camino, aparte del impacto que tiene en la sociedad, pues obviamente tiene un impacto en nosotros mismos como entidad, y ahí pues nosotros mismos pues, estamos haciendo nuestra adaptación hacia pues, una entidad más sostenible. ¿Y esto cómo se materializa? Pues se materializa en distintos ámbitos, se materializa pues, en la forma como gestionamos nuestra entidad, en el gobierno de la entidad, asegurando pues, que hay los foros adecuados para generar los debates que tienen que surgir, que tenemos que vigilar, asegurando que la exposición de riesgo de la entidad es la adecuada en función pues, del nivel de riesgo que buscamos asumir. Y ahí pues, hemos generado pues, comités específicos de sostenibilidad, hemos introducido una comisión delegada del Consejo para tratar estos temas, pero también implicando mucho la organización. Y con esto pues, me refiero a tener unos objetivos específicos vinculados a métricas de sostenibilidad, me refiero pues, a formación específica que estamos llevando a cabo para pues, aumentar el nivel de sensibilización de la entidad a los temas de sostenibilidad, y nosotros mismos adaptándonos a nivel del consumo que hacemos, ya sea pues, a nivel de los centros corporativos y nuestras oficinas, donde pues, ya contamos con una red eléctrica 100% de energía renovable, pero también promoviendo pues, algunos elementos que nos ayudan también en nuestro autoconsumo, que como pues, en algunos centros corporativos hemos podido ya introducir pues, instalaciones de placas fotovoltaicas que nos ayuda pues, a tener ese autoconsumo. Pues, en definitiva, yo creo que el tema de finanzas sostenibles, como creo que será fácil de imaginar, pues nos impacta en pleno en distintos ámbitos, ya desde la actividad en sí como a nosotros mismos, y es ese camino que estamos haciendo. Muy bien, gracias, Daniel. Voy a hacer una última pregunta que tiene relación con lo que mencionó Carlos antes del carácter peculiar del modelo energético de Asturias. El modelo energético de Asturias es muy peculiar desde el lado de la producción y desde el lado del consumo. La producción porque siempre se ha basado en combustibles fósiles, carbón y gas. Y esto, la generación eléctrica en Asturias siempre ha oscilado alrededor del 70-80% a partir de combustibles fósiles, incluso años de más porcentaje.
en el consumo, porque el consumo industrial en Asturias tiene un peso que es el, no sé, el triple que tiene el resto de España. Entonces, la transición en Asturias, que estamos hablando ahora, es peculiar. Y la descarbonización, claro, se implica, que está implicando ya que las de carbón cierran, las de gas, bueno, están ahí un poco a medio gas, pero claro, entonces la producción en Asturias de aquellos 20.000 gigavatios hora que llegó a producir Asturias algún año, yo ahora no sé cómo andamos, pero pienso que la mitad y para abajo. Y sin embargo, Asturias tiene una infraestructura eléctrica impresionante que nos permitiría el generar, bueno, volver otra vez a generar energía eléctrica de otra forma. Evidentemente no ya a partir del carbón. El gas entiendo que va a seguir ahí y por lo menos hasta el año 2030 no creo que podamos prescindir ni mucho menos del gas. Es más, yo creo que va a ir aumentando el consumo de gas para la generación eléctrica. ¿Y qué otras posibilidades? ¿Se ven otras posibilidades para Asturias, tanto desde el punto de vista de la producción como desde el punto de vista también del consumo? Porque las industrias asturianas son intensivas en el consumo eléctrico, muchas de ellas, veas Arcelor, Asturiana de Zinc, etcétera, etcétera. ¿Cómo veis vosotros esa transición? Porque la de Asturias es diferente al resto de España. Todo lo que habéis hablado puede ser lo mismo en Asturias que en la provincia de Cádiz, pero desde luego lo que no es igual es la transición. No tiene nada que ver, efectivamente. Aquí se dan unas condiciones para que sea la tormenta perfecta. Sí. Esto es así, ¿no? Centrales de carbón, industria intensiva energéticamente, en algunos casos eléctrica, un sector industrial que el consumo del sector industrial es el 67% aproximadamente, 2/3 de lo que es el consumo de energía final total. Esto no se da. El transporte hablábamos del 27%, en el caso de España en cuanto a emisiones incluso más. En Asturias estamos hablando del 14%, claro. Por lo tanto no es comparable. Y a nivel de producción, efectivamente, estábamos en esos valores que comentas con energías fósiles, pero bueno, el cambio se está produciendo, como bien sabéis. En 2017, que es el último año en el que podemos ver que es razonablemente representativo de lo que era Asturias desde el punto de vista de producción eléctrica, pues estábamos en 14.500. Ahora estamos, si no recuerdo mal, bueno, faltan los datos del año 2020, aunque 2020 no es un año muy representativo, pero podríamos estar en valores menores de 10.000 y la idea es llegar el objetivo al menos es de llegar a 13.500 en ese entorno. ¿Basado en qué? Fundamentalmente, como decía antes, en energía eólica. La previsión es que, estoy hablando de memoria en cuanto a números, pero sí, si estamos con 610 megavatios instalados, estamos hablando de 2030 a 2.300. O sea, esa es la previsión que hay en la estrategia. Veremos si se cumple o no se cumple, evidentemente. Hay otra parte que tiene que ver con almacenamiento, otra parte que tiene que ver con hidrógeno. Evidentemente hidráulica vamos a seguir teniendo, gas vamos a seguir teniendo. Sí, la parte que no sea ese 72%, la mayor parte evidentemente va a ser gas. Entonces el panorama se va a modificar mucho, pero yo, como estamos casi acabando, el mensaje al final para mí es un mensaje positivo. Estamos en un momento complejo, el mundo energético está en ebullición. Todos los días, si no lees el periódico un día, te quedas desfasado. Hoy salió una noticia sobre el hidrógeno que Vicente me comentaba, pero ayer salió otra y mañana saldrá otra, y por lo tanto sí está en ebullición. El tema de sostenibilidad está claro que es un tema prioritario. La emergencia climática que se comenta es prioritaria. Pero también es cierto que los proyectos tienen que ser, hablamos de sostenibilidad medioambiental por supuesto, pero económicamente tienen que ser sostenibles también. Es cierto que también hay un poco de ruido, quizá demasiado, en cuanto a dinero, ¿no? A dinero que puede llegar para financiar esos proyectos, y quizá en algún caso pues eso suponga que las previsiones que se están haciendo por parte de algunas empresas pues
piensen en unas intensidades de ayuda que quizá no vayan a ser las que en la realidad ocurran, y por lo tanto algunos proyectos se puedan caer, pero vamos, yo sí veo capacidad en Asturias para hacer muchas cosas. Tenemos un sector industrial muy potente que quizá tenga que ir a otras, a reconvertirse en algunas cuestiones, pero que desde luego, y en movilidad eléctrica es un caso paradigmático, lo puede hacer porque tenemos muy buenos profesionales, muy buenas empresas, pequeñas, medianas y grandes. En el sector industrial también se está pensando en la descarbonización de ciertos procesos muy intensivos en energía. El hidrógeno va a jugar un papel muy importante y todo ello nos hará llegar, esperemos, a 2030 a cumplir esos objetivos. Veremos. Muy bien. Gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta, Pedro? ¿Hace falta el micro? Sí. Yo creo que sí, para que se grabe no para que se te oiga, que se te oiga. Tienes voz potente, pero... Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Yo quería suscitar una cuestión que está directamente relacionada con lo que estamos hablando. Una de las controversias que uno puede ver en la prensa y en otros medios de comunicación es sobre la velocidad de la transición. Yo veo críticas que dicen los responsables son unos talibanes. Han calculado que vamos demasiado deprisa. No hace falta, no vamos a ser capaces de hacer la transición con la velocidad que está prevista teóricamente, y tendríamos que tener más tiempo la producción a partir de fuentes fósiles. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el asunto. ¿Cuánto hay de polémica vana o cuánto hay de realidad en esa controversia de si la velocidad es la adecuada, si vamos a ser capaces de ir a la velocidad prevista en los planes que estáis hablando o no? Gracias. Yo no puedo, la verdad es que en esto podría dar la opinión personal, pero aportaría poco. Sí es cierto que, como todo, va por barrios, ¿no? Si preguntas a los que salen de la COP, de las cumbres del clima, hay quien parece que dice que ha sido un absoluto fracaso y que discutiendo sobre la transición nos van a caer 40 grados encima y entonces no vamos a discutir más porque no vamos a llegar a ponernos de acuerdo nunca para salvar nuestro planeta. Hay quien opina eso y hay quien opina que discutiendo esto nos vamos a arruinar todos y nos vamos a morir de hambre, con lo cual tampoco va a haber problema, no de calor sino de hambre, ¿no? Entonces bueno, en esto va por barrios y mejor no entrar en esto. Yo sí puedo dar la visión de la compañía en la que trabajo, en EDP, donde hemos anunciado un plan estratégico con inversiones de 25.000 millones de euros, en las que de los 25.000 millones de euros vamos a destinar un 50% a producción de energías renovables y todo lo relacionado con ello, incluyendo los proyectos de hidrógeno. Es decir, en lo que invirtamos hacia adelante todo será en energía de esta, porque vemos que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, es sostenible, vemos que es un negocio para hacer en el futuro y por tanto no es que nos obliguen, es que queremos hacerlo y queremos liderar esto y vemos una oportunidad para que una empresa con sede en España, en Asturias y también lógicamente en Portugal pueda ganar a otros competidores por ir más rápido y por tanto es una oportunidad para nosotros. Y también en todo lo que ello conlleva después de la generación, en las redes de distribución. Estas redes de distribución tienen que cambiar. Viene algo que nos viene ya a todos y es que posiblemente podamos producir energía en los tejados de todas las ciudades y eso significa que tengamos que distribuir la energía de otra manera, significa que aparecerán nuevos puestos de trabajo desde el ingeniero al instalador, desde todo esto, y queremos participar de esto porque es algo que viene en el camino. Y terminando, en el plan estratégico en lo que menos vamos a gastar es en soluciones de clientes finales, porque todo lo demás es tan grande que vamos a estar, pero son unas cifras impresionantes, porque también pensamos que las personas cambiarán su manera de consumir en algunas de los aspectos y en relacionado con la energía, ¿no? Y por tanto, yo aquí querría dar este mensaje, es decir, es verdad que es opinable, es verdad que puede haber muchísimas maneras de verlo, es verdad que la transición tiene que ser una transición obligada por el cambio climático, pero que además tenemos que hacerla bien, porque si no salimos trasquilados en el camino y no nos lo podemos permitir. Pero yo me quedo con un mensaje optimista. A nosotros los inversores no nos han castigado cuando hemos dicho que vamos a gastar o que vamos a invertir 25.000 millones de euros en transformarnos en la primera utility verde. Todo lo contrario, nos han dado el número 1 en el índice en Estados Unidos
para la sostenibilidad. Nos están premiando, los inversores están diciendo, por ahí sí. Y estos señores, bueno, están los señores de la banca, lo podrán decir, perder dinero no nos gusta. Entonces están viendo que detrás de esto puede haber un negocio interesante e importante. Yo lo que creo es que el viento sopla por donde sopla, lo tenemos que navegar para llegar a la dirección que queramos, pero no vamos a cambiar el viento y por tanto debamos hacer o deberíamos intentar aprovechar esta oportunidad. Yo en línea con lo que dice Javier, Pedro, yo creo que tú preguntas acerca de la velocidad, ¿no? Y la velocidad es la relación entre el espacio y el tiempo. ¿A dónde queremos llegar? Y por lo tanto, ¿y en qué tiempo? Por lo tanto, sabremos si la velocidad es la adecuada o no. Si en este país se mueren 30.000 personas al año por enfermedades derivadas de las emisiones de partículas tóxicas a la atmósfera, y si en los últimos 50 años hemos degradado el medio ambiente en unas dimensiones nunca conocidas, yo creo que es urgente resolver esos dos problemas, ¿no? Por lo tanto, si eso es una prioridad, pues cuanto antes mejor. Si eso no es una prioridad, podemos estar navegando a una velocidad que no sea de crucero, porque entre otras cosas nos sentiremos más cómodos. Y yo no me caracterizo por ser un talibán de la transición energética, que además creo que a nuestra región no le está precisamente favoreciendo, ¿no? Pero hay veces que se nos olvidan ciertas cosas que están en el trasfondo de todo esto y que deberían de ser las primeras que tuviéramos presentes y no las tenemos. ¿Alguien más de la mesa quiere responder? Sí. Daniel, adelante. Bueno, si puedo aportar al debate, un poco a continuación de la COP, lo habitual es que cada agencia pues vaya haciendo sus simulaciones de, pues con estos compromisos, dónde estaríamos, qué alcanzamos. Pues un poco si lo que puedo aportar aquí desde esa información es, pues la Agencia Internacional de Energía dice, pues si todo se cumple, lo que se está comprometiendo en la COP26, pues estaríamos en una senda del 1,8, ¿no? Todos estamos fijando un nivel un poco más bajo. Hay otra reconocida, el Climate Action Tracker, ya habla de 2,4. Bueno, como mínimo parece que ya estamos un poco más bajos de lo que fueron en su día las sendas del 4 grados o niveles incluso superiores. Con lo cual, a nivel de compromisos, la primera observación es que vamos yendo en el sentido de los compromisos que tenemos que fijar. El tema es si efectivamente, pues a la hora de ejecutarlos, porque son compromisos que son a largo plazo, ¿no? Pues en esa ejecución pues somos realmente capaces de introducir las medidas que tenemos que introducir para evitar pues toda la problemática del cambio climático. Nosotros desde luego como entidad financiera, nuestra función y así nos asigna el Acuerdo de París de 2015, ¿no? En su artículo 2 dice, pues alinear todos los flujos financieros a lo que se obtiene o los objetivos que se pretenden alcanzar. Y ese es nuestro compromiso, desde luego. Nuestro compromiso es alinear, acompañando a nuestros clientes en esa transición y asegurar que pues las decisiones incorporan en absoluto pues esa nueva dimensión que sin duda es fundamental para asegurar que nosotros para el futuro, nosotros al final lo que terminamos diciendo es apostar por proyectos sostenibles, es apostar por proyectos de futuro, y esto es el labor que tenemos que asegurar como entidad financiera y ejecutando pues el papel que se nos está asignando, que es pues el de movilizar y asegurar que vamos yendo hacia esa economía sostenible. Muchas gracias. Bien, vamos a una pregunta de Vicente Luque. Voy a pasar el micrófono. Gracias. Bueno, gracias a Enrique y a todos por esta estupenda organización, y además es que, claro, escuchando la mesa, pues aquí hay que sacar un resultado y me gustaría una conclusión práctica. A lo mejor ya lo estáis haciendo, pero es que habéis definido un proyecto para conectar Europa. En este momento hay abierta una convocatoria de 7.000 millones de euros en Europa desde el mes de septiembre
para proyectos de transporte, lo que es la red transeuropea de transportes, en la que un 60% es para hormigón, o sea, no sé, parte de la variante de Pajares, y un 40% es para lo que se llama la infraestructura conceptual, puntos de recarga, sistemas inteligentes de transporte, sistemas digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos una empresa que es EDP, que genera electricidad, que querrá instalar puntos de consumo. Adriano nos habló de un fantástico corredor, que es el corredor atlántico, que va desde Portugal, cruza por etcétera, y va a Francia, pero que ahora, desde el 1 de enero, se deriva hasta Gijón, y Gijón Avilés, y luego pues tus productos digitales, y tenemos un banco. Entonces, tenemos todo, no necesitamos pedir permiso al gobierno. El gobierno lo único que tendría que hacer era una carta diciendo que lo acepta, pero claro, resulta que esto hay que prepararlo, hay que presentarlo y hay que decidirse, montar el proyecto, que es fácil. Yo creo que para, no sé si para esto ha preparado alguno, sin algo yo tengo que echar una mano porque me llamáis y os digo cómo funciona, pero es que están todos los elementos, entonces yo creo que hay que pasar a la acción. Dentro de las ciudades no encaja esto, ahí puedes ir a MOVES. Ayer en una conferencia que había organizada por la Fundación Repsol, pues ya en Madrid se ha agotado lo que el dinero les dieron para MOVES, y esto es para la 8, la 66, todo lo que son redes de carreteras donde hace falta, como decía Adriano, este gran corredor. Es que además es que es impresionante porque si nos hemos incorporado al corredor atlántico, pues tenemos todo el derecho de decir, oiga, nos ha incorporado, vamos a recuperar el tiempo perdido de los años que no éramos parte del corredor. Pero es que además en esta convocatoria, y a cabo, se extiende a toda la red general, es decir, vale el puerto de Gijón, el de Avilés, o otras, digamos, partes de la red mucho menos troncales, mucho menos básicas. Luego, si hay oportunidad, bueno, perdonadme solo y acabo. Es que estoy hablando ahora del corredor atlántico, nos costó sangre, sudor y lágrimas que Asturias esté en el corredor atlántico. Ya sabéis que es extendido desde Valladolid, Valencia, León, Asturias y también a Galicia, pero pues, ellos que vayan por su lado. Y aquí no se mueve nadie y hay 7.000 millones encima de la mesa. Y Asturias, lo siento, no hay un plan estratégico de qué vamos a hacer con ese eje y con esa infraestructura. Se pide dinero para Zalia, se pide dinero para, no sé, el plan de vías de Gijón. Todo eso forma parte de la misma estrategia. El corredor atlántico para pasajeros llega hasta Viesques y para mercancías llega hasta el puerto de Gijón. Y bueno, se está intentando que el de Avilés, pero bueno, puede llegar al de Avilés. Entonces, eso ya no corresponde a lo mejor a esta mesa. Si alguien por ahí, por la administración del gobierno regional, que lo sabe, porque yo personalmente he estado en una reunión explicándolo, pero parece que, bueno, que esto debe ser cosa de Madrid, de Adif, a ver si alguien se mueve, pero en fin, concretando. Yo, si os animáis a preparar una propuesta, va a ser una propuesta muy especial, es el modelo blending. Va a haber varios cortes, la primera en enero, luego va a haber como 3 meses, o sea, no va a ser como la parte gorda que hay que presentarlo todo para enero, no, va a ser, puedes presentarlo en enero, o así le tenemos aquí, 3 meses más, y a medida que van llegando solicitudes se van resolviendo, pero ojo, el dinero se acaba, o sea, si llegas al último, a lo mejor ya no hay dinero. Ya ves el dibucho, Bueno, Carlos, yo creo que digo la algo... pregunta es casi para ti, aunque no sé por qué, no sé por qué. Oye, nos reunimos luego mañana a merendar. Lo que puedo decir al respecto es que nosotros estamos trabajando con Galicia, por supuesto Asturias, Cantabria y Castilla y León para generar una estrategia conjunta y un proyecto en esa línea. No solamente de movilidad eléctrica, sino movilidad en general. Y no solamente transporte por carretera, sino otros modos de transporte. Pero no puedo decir mucho más.
sea que sí, conocemos el mecanismo, sabemos cómo funciona, pero... Estructura física o conceptual, pero vamos, que no es operación de un... Nada, es instalar puntos de carga o un sistema telemático o un sistema de gestión, etc. Nuestra idea es, al final, vertebrar el noroeste, que es lo que quizá falta, ¿no? El corredor del Atlántico que pasa por Valladolid, pues bueno, Valladolid es Valladolid, pero toda la parte de arriba no. Y nuestra idea es esa. No solamente, insisto, como vía eléctrica, sino utilizando también GNV y, en su caso, también hidrógeno. Entonces, la propuesta es una propuesta más de conjunto y más de regiones. Entonces, la idea es esa, y en eso estamos trabajando. Ir a Galicia en vehículo eléctrico sigue siendo una pesadilla. Esperemos que un poco de eso que eso me parece una idea fenomenal, pero bueno, hasta Tapia llegamos, ¿no? Luego Tapia, ya sin ningún problema, porque es terreno EDP y lo que está haciendo EDP está controlado. Pero en el momento en que deja de ser terreno EDP, que el más y más está al lado. Lo llevamos crudo de momento. Bueno, Galicia ha apostado inicialmente en gas natural. Pancha va disponible para la financiación, seguramente. Seguro que sí, seguro que sí. Tiene que haber, además de lo que pone la Unión Europea, que yo creo que puede llegar a un 40%, una financiación privada del banco, del inversor, que sea. Es un ideal 30. Bueno, hay otra pregunta aquí. Bueno, muy agradecida por la interesante intervención de todos y admirada por el esfuerzo que realizan todos los organismos y empresas. Y mi duda está ante esta expansión que se avecina de los vehículos eléctricos, no sé exactamente qué materias primas se necesitan para las baterías eléctricas. No estoy segura, supongo que cobre, litio, no sé. Pero mi pregunta es, ¿está asegurado el suministro de esa materia prima para todo lo que se avecina? Y en el caso de que esté asegurado, se asegura también que eso no va a crear, estamos descarbonizando, no va a haber problemas con la extracción de elementos que se necesiten y no va a crear conflictos geopolíticos. Digamos que si se trata de resolver, de preservar el medio ambiente, no vamos a meter la pata por otro lado o no vamos a generar conflictos geopolíticos por la extracción de esas materias primas. No, yo ya hablé mucho, Javier, quizá. Yo he trabajado en fabricante de coches, puedo hablar por el fabricante, pero no de DEP, Entonces, ahora puedo decir lo que quiera porque total, ya lo trabajo allí. Entonces, bueno, los fabricantes de coches fabrican y venden a nivel mundial. Entonces, esto ya hay que verlo ni clave de, por supuesto, de Asturias, ni de España, ni de Europa, hay que verlo a nivel mundial. Y todos están en la misma tesitura. Tenemos fabricantes que van muy por delante, fabricantes que ya nacieron eléctricos, que hoy valen en bolsa lo que todos los demás juntos, en concreto un fabricante americano, con un señor que está muy loco y que hay que mandar gente al espacio y toda esta cosa, pero bueno, está haciéndolo. Y tenemos fabricantes que lo están haciendo un poquito más a regañadientes, como pueden ser los fabricantes alemanes, e incluso tenemos señores que llaman a la puerta, que son chinos, que no vendían en Europa coches porque la calidad con la que lo vendían no pasaba los cortes, y que ya están entrando en el país, ¿no? Entonces, es muy buena pregunta porque si sumamos lo que quieren vender todos en millones de coches, nos salen unos cuantos millones. Yo trabajaba para un grupo de Corea del Sur, en el grupo Kia Hyundai, y solamente ellos venden 8 millones de coches. Y esos 8 millones de coches son eléctricos y empiezas a sumar, este es el cuarto fabricante a nivel mundial, te salen muchos millones. Por supuesto, ¿va a haber problemas geopolíticos? Seguro que sí. ¿Va a haber problemas de abastecimiento? Probablemente sí. ¿Es la mejor solución? Bueno, ¿comparado con qué? Comparado con la del coche de combustión, posiblemente sí, porque la del coche de combustión tenemos un pico de consumos de petróleo, tenemos unas emisiones que tenemos que reducir, tenemos otra serie de cosas. Los materiales que se necesitan para poderlos extraer, en algunos casos no son tan escasos como es el litio, no es un material tan escaso, digo escaso, todo es escaso en la Tierra, pero no es tan escaso como para poder fabricar mucho. Pero hay otros materiales como es el cobalto, como son las tierras raras, hay cosas que son un poco más complicadas para fabricar baterías. También
tenemos otro caso. Nosotros hace 25 años no llevábamos una batería en el bolsillo, ahora todos lleváis una batería en el bolsillo. Se solucionó el primer problema de las baterías, lo solucionamos con esto, ¿no? Que logramos hacer que pesara unos cuantos gramos. Entonces, el mundo del automóvil tendrá que encontrar algunas maneras. Pero respondiendo, por supuesto que sí, está habiendo muchísimos problemas y va a haber muchísimos problemas. Claro, dices, ¿esta va a ser la solución mejor? Pues a lo que aparezca otras, es la mejor que tenemos en este momento, porque parece que la de depender, que el transporte dependa de las emisiones directas de la economía del combustible, no es la mejor solución en este momento, ¿no? Pero la iniciativa privada hace muchísimo. Desde luego, no sé qué opináis vosotros, ¿no? Pero ante una oportunidad de negocio, todas estas compañías están, al menos en la que yo trabajaba, están buscando maneras de aprovisionarse, buscando maneras de fabricar baterías, buscando tecnologías que sustituyan el problema que tienen hoy, sobre todo por la escala de la fabricación de baterías, y hay algunos que lo están consiguiendo, ya digo, que hay un señor que quiere mandar gente a Marte en 3 años, ¿no? Entonces, si se plantea esto, lo de las baterías le parece facilísimo, ¿no? Y lo tenemos aquí, es verdad. Entonces, yo creo que, claro, pensar que va a haber un cambio que va a dar la vuelta como un calcetín a nuestra manera de movernos y que no va a haber ningún coste, es que sería naif, es que no puede, evidentemente va a haber costes y evidentemente va a tener problemas en todo esto, pero yo sí creo que estos problemas tenderán, si no a solucionarse, a ser menos costosos que los problemas que tenemos en otros puntos. De hecho, si hacemos el cálculo de lo que se llama el wheel to wheel, es decir, desde el pozo del petróleo a la rueda que mueve los vehículos, el vehículo eléctrico, teniendo en cuenta también la extracción de la materia prima con la que se fabrican las baterías, es aproximadamente un 35% más eficiente, un 35% por tanto menos contaminante. Y teniendo en cuenta todo el ciclo de producción, desde que sale la materia prima que mueve cada una de las dos tecnologías hasta que el vehículo está en la carretera. De todas maneras, lo hablabas, Carlos, por Asturias, que es un buen caso. En Madrid hay algunos otros casos. Nadie nos dice que tengamos que tener la misma cantidad de coches dentro de 50 años que los que tenemos ahora, ¿eh? A lo mejor el día que los coches, que no nos queda demasiado, nos vengan a recoger solos conduciendo y nos lleven, el coche compartido de Guppy no tendrá los problemas de escala de poder limpiarlo, llevarlo, no sé qué, no sé cuántos, porque nos recogerá a la puerta, y a lo mejor podemos entender un mundo en el que aquí ya no le hacen falta vender 8 millones de coches, a lo mejor puede vender 2 millones porque ha conseguido trasladar a servicios la forma de poder hacerlo, ¿no? Y esto creo que es algo que tenemos. Bueno, creo, Carlos, lo puedes contar, que Asturias además es una región que en esto pionera, ¿no? Tenemos otras formas de movernos con lo mismo. Sí, bueno, yo creo que está comentado, pero efectivamente, si tenemos 25, 27 millones de vehículos en España, no tenemos por qué tener dentro de 10 años ese mismo número de vehículos, ni muchísimo menos. Con los servicios de movilidad, pensemos que un coche, yo creo que hay estudios que hablan de 22 horas en que están parados, ¿no? En torno a esto. Un coche que con el coste que tiene, que esté parado tantas horas al día, pues no tiene mucho sentido. Entonces, la idea es ir valorando. Yo creo que el modelo cambia mucho y cambia para todos y para los ciudadanos también. Nosotros en la estrategia es verdad que otro de los elementos que hemos puesto es que el ciudadano tiene que estar en el centro. El ciudadano ya no es pasivo, ya no es alguien que, compra un coche y lo único que pensaba era si era gasolina o diésel. No, ahora hay muchas opciones más, no solamente de tecnología, sino también de servicios que pueden existir, o si produzco o no produzco energía, no solamente si la consumo. Entonces el cambio es un cambio mucho más importante de lo que nosotros nos pensamos, ¿no? Pero a nivel individual de cada uno de nosotros. Y ahí estoy de acuerdo contigo en que yo creo que probablemente en el sector de movilidad va a haber más cambios que en otros sectores incluso. Y recursos naturales, yo creo que queda litio para unas cuantas décadas, por lo que dicen los expertos. Están apareciendo negocios vinculados a la vida de las baterías y a su uso en segunda mano. De momento se utilizan para temas de autoconsumo, etcétera, pero quién sabe si finalmente pueden ser reutilizadas en el propio sector del automóvil, y ahí queda un mundo por desarrollar desde el punto de vista tecnológico y desarrollo de nuevos negocios. A mí es algo que no me preocupa que nos quedemos sin níquel para hacer baterías. Tampoco mi opinión es vinculante, ¿no? Pero no es algo que oiga con frecuencia en cuanto a la escasez y a la contaminación que la explotación del litio tiene en estos momentos. Extremadura, por cierto, tiene una de las mayores reservas de litio de Europa. No sé si es la mayor, pero desde luego es de las mayores. Todavía por explotar, no nos hemos puesto de acuerdo para poder extraerlo, porque posiblemente hace falta ponerse de acuerdo para hacerlo bien. Yo creo que esto es una cosa importante. Pero fíjate, por poner, no tenemos otros muchos recursos naturales, litio en particular, en España lo tenemos, además en Extremadura, con lo cual incluso podría ser una oportunidad. El problema no viene en el litio, el problema viene en otras muchas cosas que lleva la batería, que hay que encontrar alguna fórmula para sustituirlo.
cosas macro, y se me ocurre una pregunta muy tonta por casa. Un señor que tiene un coche en buen uso, que no está para chatarrar, que funciona con estándares hasta ahora los usuales, esa dinámica, ¿cómo se va a resolver para el usuario? ¿Hay algo pensado para toda esta gente que tiene un vehículo que se va a quedar obsoleto? Pues mira, hay una iniciativa muy interesante que en Francia ya está funcionando a nivel de negocio y está totalmente homologada, que es la de la industria del retrofitting, es decir, el electrificar vehículos de combustión. A día de hoy es un negocio, yo creo que de momento poco rentable, porque, dicho de otra forma, es caro electrificar un coche térmico. Date cuenta que tienes que quitarle todos los componentes mecánicos y sustituirlos por unos que en muchos casos ni siquiera se adaptan bien a la estructura del vehículo. Pero en el futuro yo creo que una alternativa a comprarse un coche nuevo puede ser el de electrificar el que ya tienes. Y a día de hoy suena algo complejo y hasta ruinoso, pero insisto que en Francia ya se está promoviendo, lógicamente con un presupuesto por parte del Estado importante dedicado a promover ese cambio tecnológico, y quién sabe si puede llegar a nuestro país en un futuro. Y esa podría ser una alternativa. Otra, la que decía Carlos, cuando tú tengas que utilizar una nueva forma de moverte, no necesariamente vas a tener que adquirir un nuevo vehículo. Los vehículos en propiedad en el año 2030 van a ser un 40% menos de lo que son en el 2020. Y ese porcentaje lo van a absorber gestores de flotas. Porque las tendencias de los jóvenes, lo hemos comentado en alguna ocasión, están mucho más orientadas a compartir piso, vehículo y otras cosas, que a poseer, como es la nuestra y como es la de generaciones previas, ¿no? De todas maneras, un coche en España dura 12 años, de 12 a 14 años de media. Es muy diferente esa métrica al resto de Europa. Yo creo que tiene también que ver con la renta. Y el número, si son 27 millones de coches en total en el parque, y queremos 3,6 millones de coches en el año 2030, para que hacer una cuenta rápida, en España se venden 1 millón de coches al año. Se venden alguno más, pero también alguno menos. 1 millón de coches al año, ¿no? Los fabricantes ya están diciendo que van a fabricar coches solo eléctricos y que lo van a vender allá desde el 2026, 27 en adelante. Hay quien pone 2035, hay quien lo pone antes. Fíjate qué fácil, ¿no? Es decir, con que en Noruega y Holanda hoy ya se venden muchos más coches eléctricos que de gasolina. Claro, son países totalmente diferentes, con una renta diferente, una cultura diferente, les arrean unos impuestos por tener coches diésel de mucho cuidado, entonces también están empujando por ahí, o sea que no es comparable, pero bueno, unos años adelante. Si conseguimos que ese mercado en los últimos años, por eso yo decía 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2020, este millón de coches va poco a poco cambiando, no tenemos que estresarnos. El que tenga un coche no lo tiene que cambiar pasado mañana. Seguramente lo que nos va a pasar a todos, los frikis fuimos primero, Adriano y yo fuimos primero en esto, pero lo que pasará es que el día que vayáis a cambiar de coches lo plantearéis. ¿Qué hago? Y es que eso puede pasar la semana que viene o dentro de 7 años. Si tengo un Mercedes diésel 200 que va estupendamente, ¿para qué lo voy a cambiar mañana? Eso es si va bien, tampoco nos estresemos, ¿no? Lo que dice Javier es determinante. Yo si tuviera que cambiar un coche ahora, yo estaría 2 años antes de cambiarlo pensándomelo muy requete bien cuál voy a elegir. Menos mal que no vendemos coches. Menos mal. Pero es así. Fíjate que yo pensaba que una idea que yo ya había metido en el magín, ¿no? De si se podrá reciclar un coche. Y me has contestado que sí. Sí. Es curioso. Hace un mes vimos en Gijón, ¿no? Un SEAT 600 eléctrico. O sea que y un escarabajo también. Pero bueno, era un poco de... El primer coche que hizo Tesla, el primer coche que hizo Elon Musk, era un Lotus, ¿no? Lotus Elise, sí. Un Lotus Elise electrificado. Y ese fue el primer Tesla que lanzó Elon Musk al mercado. Y después, con eso se consiguió posicionar, me imagino que habrá palmado pasta como un torero, pero gracias a Dios eso le sirvió pues para ser hoy lo que decía antes Javier, que es Elon Musk y lo que es Tesla. Y así nació. Si os puedo aportar también en esa reflexión, yo creo que mucho de esta dinámica que hoy está pasando y estas dudas, ¿no? de me compro ahora el coche o no, porque al final es un activo que tiene su periodo de vida útil, ¿no? Y hay el miedo de que pues si ahora compro y 2 años después se avanza la tecnología, el mío pues no vale nada, perdón que lo expresa así,
pues tengo un problema, ¿no? Porque tengo un activo que me ha costado, además, tengo una prima, ¿no? Porque tengo un coste superior, por un conjunto de tecnologías que hoy en día tiene, que pues tiene que ir amortizándose. Y esto es un poco el debate que hace que el consumidor hoy en día pues tenga esas dudas de hacer o no esa inversión. Yo creo que ahí pues mucho del debate, pues lo que intenta hacer instituciones como la nuestra, ¿no? como el sector financiero, es encontrar las soluciones del renting, donde al final, al hacer un contrato con un determinado valor, pues el riesgo del valor residual, que al final es en gran parte el elemento que genera la duda en hacer o no esa adquisición, pues al final lo termina teniendo la entidad que hace ese contrato, ¿no? Y esto al final lo que permite es ayudar en esa transición. Y si después de los 4 o 5 años que termine el contrato, 2 o los que sean, pues efectivamente hay una depreciación del activo, pues ese mismo ya está cubierto en el contrato y permite que el consumidor ya haga esa transición, ya sea el consumidor particular, ya sea el consumidor de empresa. Y eso también aplica a otras cosas, no solo pues al coche en sí, como pues el aparato que tenemos en casa y que pues hoy en día tiene consigo una tecnología que igual también pues con la evolución de la tecnología pues tendrá pues una innovación que permitirá que sea otro tipo de aparato, con otro tipo de prestaciones y que también pues hoy en día supone un coste y hay también pues esa forma de hacer el contrato de renting para evitar ese desembolse financiero con ese riesgo. Lo que intento expresar aquí es el cambio o las soluciones para provocar ese cambio ya existen y no hay que pues buscar o preocuparse si es ya la solución idónea de los próximos 5 años. Es probable que no. Pues yo pienso siempre mucho cuando tengo estos debates y perdonad que haga este símil porque igual puede parecer pijo y utilizo la expresión que utilizaban antes. Cuando salió el iPhone 1, ¿verdad que ya sabíamos que iba a ser el iPhone 2 y el 20 después? Seguramente que sí. Y el consumidor sí que ha visto y se ha visto, ¿no? que hubo varias personas que han acompañado pues los N modelos que salieron del iPhone, ¿no? Y yo creo que aquí, no sé si el coche eléctrico tipo A o tipo B es el iPhone del futuro, pero seguramente que ya existe esa predisposición y creo que existe ya esa voluntad y tenemos que estar acompañando esa transición porque creo que es en beneficio de todos. Daniel, ¿tenéis pensado incorporar en ese producto financiero un cargador, por ejemplo, cuando hagáis una operación financiera con un vehículo eléctrico? Es decir, ofrecer una solución integral de movilidad. Efectivamente. Ese es justo el interés, porque el proceso en sí de instalación del cargador es un proceso un poco, bueno, lo sabréis mejor, los que estáis en la industria, un poco fastidioso, tarda, tiene sus complejidades y incorporarlo. Es verdad que lo que termina siendo la solución es una solución que termina teniendo 2 cuotas, pero se pueden coordinar las 2 cuotas y hacer el proceso muy fácil para el consumidor. Yo creo que eso es bueno de cara a acompañar esa transición para el consumidor. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando. Se acaba la batería del ordenador, además también. No me extraña, Adriano. El litio. Pero bueno, afortunadamente tenemos litio, como os han dicho en Extremadura, que va a proporcionarnos la solución para nuestras baterías. Yo no sé si hay alguna pregunta más de la gente de la mesa o algún comentario que alguien quiera añadir. Los que estáis en la mesa o preguntas entre vosotros. ¿Alguien más del público? Pues yo creo que... Agradeceros, Enrique, la oportunidad que nos habéis brindado y que contéis con nosotros cuando queráis. Muchas gracias. Yo sé que esto es un trabajo, forma parte de vuestro trabajo, pero con horarios un poco ya intempestivos y la verdad es que el interés de todo esto pues sabemos que es muy importante porque ir llegando a la gente con todas estas ideas pues es lo que acaba transformando la sociedad para que esa sociedad vaya, que es la que al final tiene que cambiar sus hábitos, sus ideas y eso se logra a base
de ir penetrando en la gente con estas ideas que muchos las vemos claras, pero que indudablemente no es tan sencillo cambiar los hábitos de las personas. Muchas gracias, repito. Muchas gracias a todos. Y hasta pronto. Daniel, muchas gracias. Encantado. Y hasta la próxima.